En este video les contaré un poco sobre la civilización Nazca y los enormes geoglifos que solo se pueden ver en su totalidad desde una vista aérea, así como sobre los acueductos y sistemas de irrigación creados hace 1500 años, que aún se utilizan hasta el día de hoy. Nazca, un pequeño pueblo que no se destaca de otros pueblos peruanos, pero junto a él, en un área de aproximadamente 700 kilómetros cuadrados, se encuentran enormes geoglifos, los únicos de su tipo en el mundo, dibujos en el desierto. Hay cientos de ellos. Líneas que alcanzan hasta 8 kilómetros de longitud, figuras geométricas, imágenes de plantas, animales y personas, totalmente visibles solo desde grandes alturas. Sus creadores fueron la misteriosa civilización Nazca, un pueblo que habitó estas tierras entre el siglo I a.C. y el siglo VIII después de Cristo. Estamos en uno de los miradores desde donde podemos ver algunos de ellos. Desde aquí solo se puede ver completamente el árbol, un fragmento de un lagarto y dos manos. Una de ellas tiene 4 dedos. Señalo esto porque es clave para una historia. Regresaré a ella más tarde. Tenemos un vuelo en avión programado, por lo que no nos falta ninguna vista impresionante. Ahora, un poco sobre el descubrimiento de estos enormes dibujos. La historia moderna de este lugar comienza en el año 1926. ¿Por qué tan tarde? Debido a su gran tamaño, los geoglifos solo son visibles en su totalidad desde una vista aérea. En ese momento, el antropólogo peruano Toribio Mejía Shespe, volando accidentalmente sobre la zona, notó líneas regulares que se cruzaban en diferentes ángulos y dibujos. Inicialmente, se pensó que eran canales de irrigación. Más tarde, se pensó que el laberinto de líneas tenía un propósito religioso. Nos dirigimos al aeropuerto local, compramos boletos y esperamos nuestro vuelo. El verdadero descubrimiento llegó en 1941. Aparecen dos figuras clave, Paul Kosok y Maria Reiche. Paul Kosok, un profesor estadounidense de historia, realizó investigaciones a finales de los años 30 del siglo XX relacionadas con los sistemas de irrigación de las culturas antiguas de Perú. Maria Reiche, matemática nacida en Alemania, que hablaba al menos 5 idiomas, llegó a Perú en 1932 para ser la institutriz de los hijos del cónsul alemán en Cusco. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ella se quedó en Perú. En 1940 se convirtió en traductora y asistente de Paul Kosok. Kosok pronto se dio cuenta de que las líneas de Nazca eran demasiado superficiales para servir a fines de irrigación. Despegamos y seguiré contando la historia. Durante el vuelo, descubrieron la existencia de los dibujos. 2 años después de llegar a Perú, Maria Reiche se clavó una espina de cactus en el dedo, lo que llevó a una infección y gangrena. Le amputaron el dedo. Cuando vio desde el avión el dibujo de una mano con 4 dedos, así como el dibujo de un mono, cuya mano también tenía solo 4 dedos, decidió que el destino la había llevado a este lugar. Dedicó el resto de su vida al estudio, conservación y resolución del misterio de estos geoglifos. Se han propuesto unas 100 teorías para responder a la pregunta de por qué, siglos atrás, se hizo tanto esfuerzo para crear estos grandes dibujos. ¿Fueron creados como un calendario para rastrear los movimientos de los cuerpos celestes? ¿Fueron una forma de oración a los dioses para ganar su favor? ¿O fueron un medio de comunicación con civilizaciones extraterrestres?
Presentar todas estas teorías llevaría mucho tiempo, pero en realidad ninguna de estas teorías proporciona una respuesta clara a las preguntas de por qué y con qué propósito. Y para concluir, dos historias interesantes sobre los dibujos de Nazca. Las tecnologías modernas, incluido el uso de drones que pueden volar más bajo y más lento que los aviones, han llevado a nuevos descubrimientos. Se han encontrado otros geoglifos cerca de Nazca, en los alrededores de la ciudad de Palpa. Estos geoglifos son más pequeños y, según los historiadores, mucho más antiguos que los que vimos en Nazca. Fueron creados incluso antes que la cultura Nazca y están asociados con la cultura Paracas. Hasta la fecha, se han descubierto varias docenas de ellos, y según el historiador Dr. Luis Jaime Castillo, podrían haber cientos. La segunda historia interesante está relacionada con el dibujo del mono. Los monos nunca vivieron en esta región. Las áreas que habitaban están al menos a 1000 kilómetros de Nazca. También es necesario cruzar los Andes, que tienen 5000 metros de altura. En ese momento no había aviones, coches ni trenes. Los caballos llegaron a América solo con la llegada de los españoles, y las llamas eran demasiado débiles para llevar a una persona. Entonces, ¿cómo sabían estas personas cómo era un mono? Otro legado de la cultura nazca son los acueductos. Los antiguos acueductos de Nazca fueron construidos alrededor del siglo V o VI después de Cristo. Estos acueductos también fueron construidos por la cultura nazca, que floreció en lo que ahora es el sur de Perú. Formaban parte de un avanzado sistema hidráulico de gestión del agua que permitía el riego eficaz de las zonas desérticas, lo cual era crucial para la agricultura y la supervivencia en esta árida región. A pesar de los siglos transcurridos, muchos de estos acueductos aún están en funcionamiento, lo que es un testimonio de las notables habilidades de ingeniería de los antiguos habitantes de Nazca. Este sistema incluía canales subterráneos y pozos superficiales que permitían extraer agua de fuentes naturales de montaña y controlar su flujo. Probablemente se pregunten por qué se construyeron estos pozos en espiral. Después de todo, se podría haber creado un sistema de irrigación simplemente cavando zanjas en la superficie. Por supuesto, también existen canales superficiales. Ahora les explicaré por qué se construyeron los canales bajo tierra y cuál era la función de estos pozos en espiral. Una de las principales razones para construirlos bajo tierra era proteger el agua de la evaporación. En el clima seco y desértico, el agua en la superficie se evaporaría rápidamente, lo que podría provocar grandes pérdidas. La construcción de túneles subterráneos protegía el agua del sol y de las altas temperaturas, aumentando la eficiencia del sistema de irrigación. Los canales subterráneos también eran menos propensos a la contaminación por arena, lodo u otros desechos que podrían obstruir los canales superficiales. Esto permitía que el sistema de irrigación funcionara sin interrupciones durante mucho tiempo. Bajo tierra, la temperatura es más estable. La temperatura constante ayudaba a mantener la calidad del agua y su flujo. Ahora hablemos de las espirales y sus funciones, que muestran el genio de la ingeniería de una civilización de hace 1500 años. El diámetro superior de estos pozos es de aproximadamente 30 metros. La profundidad es de unos 10 metros. El diseño en espiral no solo facilitaba el acceso al agua, sino que también reforzaba la estabilidad de la estructura, ayudando a absorber los impactos durante los terremotos. Estaban construidos con piedras dispuestas de manera que permitieran flexibilidad en la estructura. Esto permitía que las construcciones se movieran durante los terremotos, minimizando el riesgo de destrucción. Los pozos en espiral también cumplían una función de ventilación, ayudando a regular la presión del aire en el sistema de canales.
Las diferencias en la presión del aire ayudaban a que el agua fluyera a través de los túneles subterráneos utilizando las leyes naturales de la física. Esto permitía transportar agua a grandes distancias sin la necesidad de bombas mecánicas. Cerrar o abrir la abertura del pozo permitía ralentizar o acelerar el flujo de agua. Por supuesto, con un solo pozo esto no funcionaría, pero en un sistema de 42 espirales conectadas, como las que existían originalmente, fue eficaz. Hoy en día, 29 de ellos todavía están en funcionamiento, proporcionando agua a unas 900 familias cerca de Nazca. Y durante 1500 años, cada agosto, durante la estación seca, cuando el nivel del agua está en su punto más bajo, 2 o 3 personas de baja estatura caminan por todo el lecho del río subterráneo, limpiándolo de ramas y piedras traídas por el agua. Esto sigue ocurriendo hoy, y el día de limpieza es una ocasión para una gran fiesta. Estamos en Nazca por solo un día, pero estamos aprovechando este tiempo de manera muy intensa. Más tarde hoy visitaremos la necrópolis de Ica Chincha, un lugar de otra civilización que existió un poco después de Nazca. Verán cuerpos momificados muy bien conservados y aprenderán un poco sobre este misterioso pueblo. Los invito a ver el próximo episodio.